Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y por supuesto, de noticias que nos hagan suspirar. Hoy tengo algo realmente especial para compartir con ustedes, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ilumina nuestros corazones y nos llena de esperanza, las noticias sobre el amor de Demet y Can. Si han oído bien, esa pareja que ha conquistado no solo las pantallas, sino también nuestros corazones, parece que su conexión es más fuerte que nunca, y créanme, los detalles que he descubierto son para enamorarse aún más de ellos. Así que si son fans de esta increíble pareja, si disfrutan de las historias de amor que inspiran, y si les gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en este mar de buenas noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ser parte de esta comunidad es un verdadero placer. Y ahora, prepárense, porque lo que vamos a desgranar hoy va a emocionar a muchos. Cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, hablamos de una química innegable, de miradas que lo dicen todo, de una conexión que trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno. ¿Se acuerdan de Erkenci? Ese fue el escenario donde nació esta chispa que, aunque los caminos de la vida los han llevado por senderos diferentes en lo profesional y en lo personal, siempre ha quedado una huella imborrable. Y es precisamente esa huella, esa conexión latente, lo que me tiene tan entusiasmado hoy. Porque las señales, mis amigos, son claras. A través de pequeñas pistas, de gestos sutiles y de algunas declaraciones que, aunque no lo digan explícitamente, gritan complicidad, podemos intuir que el amor entre Demet y Can, o al menos un profundo afecto y respeto mutuo, sigue muy vivo. Vamos a empezar por lo más reciente. Recientemente se han dado algunos eventos que han reavivado las esperanzas de muchos de sus seguidores. ¿Han visto esas entrevistas recientes de Demet, donde se le pregunta sobre sus exparejas? Si bien ella es siempre muy profesional y respetuosa, hay una calidez especial cuando el nombre de Can Yaman surge. No hay rencores, no hay asperezas, sino más bien una sonrisa nostálgica y palabras de aprecio por el tiempo que compartieron. Y esto, créanme, es un gran indicio. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y las rupturas amargas, que dos personas puedan hablarse con tanto cariño después de un tiempo, dice mucho de la calidad del vínculo que tuvieron. Es una madurez emocional que, lamentablemente, no siempre vemos en este tipo de dinámicas. La forma en que Demet maneja estas preguntas, con una mezcla de dulzura y pragmatismo, deja entrever que el capítulo vivido con Can fue importante, pero no un peso que la impida avanzar, sino más bien una experiencia valiosa que se atesora. Pero no nos quedemos solo en las palabras. Las acciones, como siempre, hablan más fuerte. Hace no mucho varios medios de comunicación turcos estuvieron especulando sobre un posible encuentro entre Demet y Can en un evento social. Si bien no hay fotos juntos ni confirmaciones oficiales de que hayan estado hablando, la mera posibilidad de que sus caminos se hayan cruzado, y la reacción entusiasta del público ante esta idea, demuestra cuánto anhelan los fans verlos juntos de nuevo, aunque sea en un plano de amistad. Y hablando de redes sociales, a menudo vemos que ambos se siguen mutuamente y que ocasionalmente uno le da me gusta a una publicación del otro. Son gestos pequeños, sí, pero en el universo del entretenimiento, estos me gusta son como señales de humo, indicando que todavía hay un interés, una conexión que no se ha roto. En un mundo donde las interacciones digitales son tan observadas, estos me gusta silenciosos adquieren un significado casi simbólico, alimentando la narrativa de una conexión persistente. Además, es importante recordar el contexto. Demet ha tenido relaciones importantes desde su tiempo con Can, y Can también. Han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus proyectos personales. Pero a pesar de todo, hay algo que persiste. Es como esa canción que, aunque tenga tiempo, sigues escuchando y te evoca las mismas emociones. La química entre ellos en pantalla era algo que no se podía fingir. Sus personajes Sanem y Can enamoraron al mundo, y esa magia, esa atracción genuina, es difícil de borrar por completo. Y parece que esa magia, esa atracción, no se limitó solo a la interpretación. La energía que desprendían juntos era tan palpable que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo de sus seguidores. Piensen en la manera en que hablan el uno del otro cuando se les pregunta. Siempre hay un respeto pr. Ofundo.
Khan en sus entrevistas a menudo menciona a Demet con admiración, reconociendo su talento y su profesionalismo. Y Demet, de igual manera, habla de Khan como un colega con el que tuvo una experiencia maravillosa. Esta reciprocidad en el aprecio es fundamental. No se trata de un amor romántico convencional, al menos no en este momento, pero sí de un reconocimiento profundo de lo que significaron el uno para el otro, de la importancia de esa etapa en sus vidas. Esta admiración mutua es un pilar sólido que permite que la relación, sea cual sea su naturaleza actual, se mantenga en términos positivos y constructivos. En un ambiente tan competitivo como el del entretenimiento, donde las comparaciones son constantes y las críticas ácidas, este respeto sincero es un tesoro. Y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿no creen? ¿Podría ser que este profundo afecto y respeto mutuo sea el preludio de algo más? Las noticias son siempre un poco evasivas, y eso es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. No hay declaraciones escandalosas, no hay confesiones apasionadas, pero sí hay esa sensación de que, aunque las circunstancias los hayan separado, la conexión sigue ahí latente. Y para los fans eso es suficiente para alimentar la esperanza y la imaginación. Esta ambigüedad deliberada, o quizás simplemente la realidad de sus vidas actuales, es lo que hace que su historia siga siendo tan fascinante. No es un sí o un no rotundo, sino un quizás que mantiene a todos en vilo. Quiero que recordemos un poco más de su historia. Cuando trabajaban juntos en Erkencicus, la química era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo sugería una conexión real. Y esa conexión se tradujo en un éxito rotundo de la serie, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. El público se enamoró de Sanem Khan, y se enamoró de Demet Khan. Y cuando una pareja ficticia genera tanta pasión, es natural que los fans deseen que esa pasión trascienda la pantalla. La fuerza de la empatía y la identificación con los personajes se trasladó a una fascinación por los actores que les daban vida. Esa es una magia difícil de replicar. Ahora analicemos las especulaciones más recientes. Hemos visto pequeños indicios como por ejemplo que ambos han sido vistos en los mismos círculos sociales, aunque no necesariamente juntos en público. Estos encuentros casuales, si es que lo son, siempre alimentan los rumores. Y en el mundo de las redes sociales, un simple like o un comentario discreto pueden ser interpretados como señales de que hay una comunicación activa. Pensemos en ello, en un universo donde cada movimiento digital es analizado, estos pequeños gestos adquieren un peso desproporcionado, pero a menudo justificado por la intensidad del deseo de los fans de verlos reunidos. Es como si cada me gusta fuera un guiño cómplice, una confirmación tácita de que siguen presentes en la vida del otro. Es importante ser claros, mis amigos. No tenemos confirmaciones oficiales de que Demet y Khan estén juntos románticamente en este momento. La vida de ambos ha tomado rumbos diferentes. Demet ha sido vista con otras personas, y Khan también ha tenido sus relaciones. Sin embargo, lo que sí es innegable es el vínculo especial que comparten. Es un vínculo construido sobre el respeto, la admiración mutua y los recuerdos de una etapa muy importante en sus carreras y en sus vidas. Y para muchos ese vínculo es suficiente para considerarlos como una de las parejas más queridas del espectáculo turco y para desearles lo mejor, ya sea juntos o por separado. La honestidad es clave y aunque la esperanza sea lo último que se pierde, es fundamental mantener los pies en la tierra. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es precisamente esa ambigüedad. No hay una respuesta clara, pero sí hay muchas señales que apuntan a una conexión que va más allá de lo superficial. Es ese algo que los fans perciben, esa energía que sigue uniendo a Demet y Khan en la imaginación colectiva. Y esa energía, esa expectativa, es lo que mantiene el interés vivo. Es la confirmación de que algunas historias, una vez que se graban en el corazón de la audiencia, tienen una vida propia, independientemente de la realidad de sus protagonistas. Además, pensemos en el impacto que tuvieron. Erkencicus no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural. Y gran parte de ese fenómeno se debió a la química entre sus protagonistas. La forma en que representaron el amor joven, la pasión, la intensidad de las emociones, resonó en millones de personas alrededor del mundo. Y esa resonancia, esa conexión emocional que crearon con el público, es algo que perdura. No es solo el recuerdo de una serie, es la memoria de una experiencia compartida, de emociones que despertaron y que, de alguna manera, siguen conectando a los fans con sus ídolos.
Las noticias recientes sobre el amor de Demet y Can no son, hasta ahora, un anuncio de boda o una confirmación de relación. Son más bien una reafirmación de que el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. Son esas pequeñas señales que nos permiten vislumbrar que, a pesar de las distancias y de las vidas que han seguido sus cursos individuales, hay un lazo que los une, un recuerdo compartido que los hace especiales el uno para el otro. Y para nosotros como seguidores es una noticia que nos llena de alegría, porque vemos que en un mundo a menudo tan volátil, hay conexiones que perduran, que se transforman, pero que no desaparecen. Es la demostración de que las relaciones significativas dejan cicatrices profundas, no de dolor, sino de aprecio. Y quizás, esa es la verdadera magia. No es necesariamente un romance apasionado en este instante, sino la evidencia de que las experiencias compartidas, cuando son significativas, dejan una marca imborrable. Es la prueba de que el respeto y la admiración pueden ser la base de una conexión duradera, incluso si las circunstancias de la vida los llevan por caminos separados. Y eso, amigos míos, es una lección de vida que todos podemos apreciar. En un mundo que a menudo privilegia la novedad y el efímero, encontrar conexiones que resisten el paso del tiempo y las vicisitudes es inspirador. Así que, para resumir, lo que hemos visto últimamente son señales sutiles pero significativas que sugieren que el profundo afecto y respeto entre Demet Özdemir y Can Yaman se mantiene. No hay confirmaciones de una relación romántica actual, pero sí hay una calidez en sus menciones mutuas, gestos en redes sociales y la persistente conexión que los fans perciben. Y eso, para todos los que amamos su historia, es una noticia maravillosa que nos permite seguir soñando. La esperanza en este caso se alimenta de pequeños pero significativos detalles, y de la innegable química que una vez cautivó al mundo. Ha sido un placer desgranar estas noticias con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de Demet y Can. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué les parecen estas noticias? ¿Creen que hay una posibilidad de que resurja el romance, o simplemente es un profundo respeto y cariño? Me encantaría leer sus opiniones y ver qué piensan ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.